¿Quieres aprender fisio? Sin tanta mamada. Ven, acompáñame. Ok. Entonces vamos a hablar hoy de cortes. ¿Pero de cuáles? No vamos a hablar ni de cortes finos de carne, ni de los corrientes tampoco, mucho menos de cortes de películas, cortes comerciales. Aquí en esta sección no se hablará de cortes de cabello. Por supuesto que no somos Marta de Baile como para hablar tampoco de cortes de relaciones personales, ni mucho menos de la corte o de personas que son corteses. ¿Ven? ¿Ven cómo mis chistes son buenos? Sí, sino más bien de lo que hablamos va a ser del daño del vaso sanguíneo, ¿sale? El daño que sufre gracias a un corte. Como bien sabemos, hemostasia viene del griego, hemo, sangre, estasia, de tensión, ¿sale? Entonces es la capacidad de nuestro cuerpo, como ya saben, la capacidad que tiene Wolverine de regenerarse, más o menos, pero en chafa, ¿ok? Para poder generar un coágulo. Este coágulo lo que nos va a permitir hacer, pues se van a activar ciertas funciones, ¿ok? Primero que nada, como sabemos, cuando hay un sangrado, va a estar el vaso sanguíneo, primero que nada, revestido pues por este vaso sanguíneo que no es otra cosa más que tejido endotelial. Y este tejido endotelial entonces se expone a la sangre a proteínas del colágeno del tejido conjuntivo subendotelial, que ahorita lo vamos a ver en dibujitos precisamente hechos por mí para que los disfruten, ¿sale? Esto inicia tres mecanismos que vamos a ver conforme vayamos avanzando, que van a ser la vasoconstricción, que pareciera que de hecho se están trabajando como de manera separada, pero a la vez también se superponen. Entonces, en primer lugar tenemos a la vasoconstricción, que vemos aquí en pantalla, y luego tenemos también a la formación de el tapón plaquetario, como podemos ver, que ahorita se los voy a explicar inclusive, para poderlo entender, y por último la producción de una red de proteínas de fibrina, con la intención de que si imaginamos aquí se estuviera surciendo este pedazo roto, en donde podemos hacer con pedazos de fibrina y otros factores que nos vamos a llevar a consideración en este video, pues toda esta tejida sale para poder regenerar este vaso sanguíneo y que por obvias razones la sangre ya no salga al exterior, ¿ok? Entonces todo esto, bueno, esto es una gotita de sangre también. Todo esto nos vamos a ver en este fascinado capítulo. ¿Ok? Y bueno, pues antes de disfrutar de mi fascinerosa galería de dibujos creada por mí, primero vamos a ver esta, en donde estamos observando una imagen de los eritrocitos dentro del vaso sanguíneo. Si se fijan, no tiene ningún tipo de daño, está completamente sano. Y en esta manera, ahorita en los siguientes dibujos vamos a ver unos tipos así como tipos eritrocitos, pero así de este tipo morado, serían las plaquetas, ok, nada más para que las tengamos en cuenta. Aquí, en este caso, las plaquetas se repelen entre sí, ¿sale? Primero que nada, nunca están pegadas unas plaquetas con otras, siempre están evadiéndose, ok, una con otra. Entonces, esto es importante. Y esto también hace que no solo se repelen entre ellas, sino que también se repelen de las paredes del vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces andan flotando igual que estos eritrocitos, pero sin tocarse unas a otras, porque se caen mal entre ellas, ni tampoco entre los mismos eritrocitos, porque están inactivas. Eso es algo bastante importante que debemos de entender primero que nada. Otra cosa que debemos de entender es que el endotelio es un epitelio escamoso simple, ¿ok? Si no saben de esto, métanse a sus clases de histología para saber de qué estoy hablando. Y este está sobre el colágeno, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en otros dibujitos para que también se quede claro. Y no solo del colágeno, sino, bueno, del colágeno que forma parte del tejido conjuntivo y otras proteínas que también son capaces de activar a estas plaquetas para empezar a formar el coágulo una vez que se hace un corte, ¿ok?
Y entonces, ahora sí nos pasamos aquí a este dibujo de 2 dimensiones para poder entender de manera esquemática de lo que consta el vaso sanguíneo, ¿ok? Como ya les dije, el vaso sanguíneo como tal es epitelio escamoso simple, ¿ok? Y este se encuentra sobre el colágeno, que son estas hebras que se ven aquí, ¿ok? Y otras proteínas que vamos a ver al rato que son capaces de activar las plaquetas para empezar entonces la formación del coágulo. Entonces, como estábamos hablando de un epitelio intacto, este se va a separar físicamente la sangre del colágeno y otros activadores plaquetarios en la misma pared del vaso. Como ya les dije, estas plaquetas, que son estas de aquí, que están inactivas, aquí lo vamos a dejar, plaquetas inactivas. En primer lugar, no se tocan entre ellas porque están inactivas y tampoco se tocan entre las paredes del vaso sanguíneo, ¿ok? Porque esto les va a permitir conferir ciertas actividades. Primero que nada, como vemos aquí en pantalla, están inactivas. Ahorita vamos a ver de qué va todo esto. Además, las células endoteliales secretan dos cosas. Aquí lo vamos a dejar porque estas serían las células endoteliales y dentro de estos, en el citoplasma, se produce una cosa que se llama prostaciclina, ¿ok? Una de las que produce, una molécula de las que produce, y otra que es conocida como óxido nítrico, ¿ok? Entonces, entre estas dos cosas que nos van a ayudar, tienen dos funciones. La primera función que tienen las prostaciclinas y el óxido nítrico es que actúan como vasodilatadores. ¿Ok? Nos mantiene al vaso dilatado. Estamos hablando de un vaso sanguíneo que no tiene daño. ¿Ok? Por eso está dilatada la sangre, el vaso sanguíneo, perdón, para que la sangre circule sin ningún problema. ¿Ok? Y dos, actúan sobre las plaquetas para inhibir la agregación plaquetaria. Entonces aquí vamos a dejar que se inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ok? Esas son las funciones. Ahora, la membrana plasmática de las células endoteliales, que son todas estas que vemos aquí, les dejé solamente un esquemita aquí de estos pequeños como vellitos o vellosidades que son enzimas, ¿ok? Estas enzimas se conocen, esta de aquí que vemos en pantalla, junto con todas estas que vemos así, técnicamente todas las células endoteliales lo tienen, se llama CD39, ¿ok? ¿Y qué es este CD39? Bueno, este CD39, acuérdense que este CD39 siempre va a estar apuntando hacia la sangre, ¿ok? No apunta hacia afuera del vaso sanguíneo. Este CD39 lo que hace es que ayuda a desintegrar a dos cosas muy importantes. Desintegra al adenosín difosfato, ¿ok? Y lo convierte entonces a adenosín monofosfato y lo separa el otro fosfato que tenía. Por eso aquí era difosfato y aquí es monofosfato, ¿ok? Eso que quede claro. Entonces, esto lo ayuda ¿para qué? Para que ya cuando lo veamos un poquito más adelante, vamos a observar que las plaquetas, estas plaquetas que se encuentran inactivas, después se activan cuando hay un daño al vaso sanguíneo. Entonces, cuando se activan estas plaquetas, liberan ADP, ¿ok? Se libera todo este ADP cuando estas se activan, ¿ok? Activada genera una producción de ADP. Entonces la CD39 lo que hace es desintegrar esta molécula de ADP en AMP. ¿Y esto por qué? Porque promueve así la agregación plaquetaria. ¿Ok? Y esto ayuda a que se haga el coágulo y a que se forme, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces ya tuvimos el primer escenario donde se supone el vaso sanguíneo está intacto. En este, que ya es el escenario 2, pues ya tenemos que es un vaso sanguíneo lesionado. Este rompe el endotelio, como ya se fijan aquí, no tenemos
una célula endotelial, se perdió la continuidad, ¿ok? Y entonces las glucoproteínas en la membrana plasmática de las plaquetas, ahora sí son capaces de unirse. O sea, estas plaquetas que eran inactivas, se pasan a ser activas, que son estos pequeños dibujitos, ¿sale? Que son las mismas plaquetas, ¿ok? Déjenles pongo porque luego se nos olvida. Plaquetas. Estas plaquetas inactivas pasan a ser las plaquetas ya activas, ¿ok? Y entonces estas directamente van corriendo a estas redes que ya les había dicho que era el colágeno, ¿ok? Entonces, porque son las que se encuentran así directamente expuestas. Y ya la fuerza del flujo sanguíneo, entonces ya podrá desprender a las plaquetas de aquí mismo del colágeno. Pero esto sería si el flujo sanguíneo en esta parte, junto con eritrocitos y todo, continúa, ¿sale? Ayudaría a que se despegaran estas de donde se están uniendo. Pero, gracias a esto, necesitan otras cosas como estos pequeños circulitos de aquí, ¿okay? Que une a las plaquetas y ayuda a que el mismo flujo sanguíneo no las empuje y las despegue. Se pegan de esta manera a estos, como les digo, a estas pequeñas moléculas que son conocidas como factor. Y así se dice, como se ve aquí, von Willebrand. ¿Ok? El factor de von Willebrand es otro de los factores que ayuda, que están unidos al colágeno y que ayuda a que se anclen entonces estas plaquetas activadas a este sitio de unión y entonces no sean despegadas de manera tan fácil, ¿ok? Aquí es donde, de hecho, a la ausencia de estos factores de von Willebrand, entre otras cosas, se producen las diferentes hemofilias, que no nos vamos a meter en nada de esto patológico, ¿sale? Entonces nada más esa es la función del factor de von Willebrand. Si les preguntan en sus exámenes, ancla las plaquetas activas a estas moléculas de colágeno para que no sean desprendidas por el mismo flujo sanguíneo que está continuo, ¿sale? Eso es lo más importante. Las plaquetas, por otra parte, contienen gránulos secretores, ¿ok? Entonces, estos gránulos secretores se desgranulan a medida que los gránulos secretorios liberan sus productos, ¿sale? Y esto es importante, estos gránulos se contienen en estos apartados cuando la célula está inactiva. Cuando se activa, liberan estos gránulos, que les digo, en esta manera, y entonces estos productos comprenden, entre otras cosas, el ADP, que ya les había hablado de él, entre otras cosas también la serotonina, que es otra de las nuevas, y las prostaglandinas, entre ellas una muy importante que es el tromboxano A2, ¿ok? Y este evento se conoce como la reacción de liberación plaquetaria, ya que el ADP y el tromboxano, ¿okay? Este ADP y este tromboxano que vemos aquí, pues entonces son liberados a partir de que las plaquetas se encuentran activas y empiezan a reclutar a nuevas plaquetas. O sea, todo esto que les digo de serotonina, ADP y tromboxano es un llamado directo a todas estas plaquetas que van circulando por aquí para decirles que le caigan aquí, ¿sale? A formar este tapón y a este coágulo, ¿ok? Esa es la función principal, también eso es una pregunta de examen, ya que tanto el ADP como el tromboxano hace que estas plaquetas se vuelvan, por así decirlo, más pegajosas, ¿ok? De modo que se adhieren y que están pegadas sobre el colágeno, como ya les dije, que a su vez se pegan al factor de von Willebrand. Y a la vez se van generando pues estas capitas, ¿no? Pero luego se genera una capa un poquito más pegada, por así decirlo, acá a la sangre, ¿ok? Esta placa, porque se supone que la primera es esta parte, ¿no? Esta primera fase donde están uniéndose directamente al colágeno. Después ya se va haciendo como otro tipo de placa, ¿sí? O segunda capa, que pasa por una reacción de liberación plaquetaria, donde el ADP y el tromboxano secretan
que se están secretando, porque esto es continuo, 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 hace que se secreten más plaquetas y que esto se forme entonces al final un tapón plaquetario, ¿ok? Para evitar entonces la salida de sangre. Entonces, ya aquí ya se empezó a hacer un montón de todo esto, se empieza a inundar todo esto de plaquetas, de plaquetas, de plaquetas, junto con estos gránulos que secretaron, como ya les dije, ADP, serotonina y tromboxano A2, pues ayudan a generar el tapón plaquetario, ¿ok? Y entonces se genera esto, ¿ok? Ya se generó todo este tapón plaquetario, el cual además de tener las plaquetas activas, tienen a este de aquí, a estas pequeñas hebras que se van tejiendo, llamada fibrina, ¿ok? Y esta fibrina lo que hace es ir tejiendo, 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 y entonces ayuda a realizar esta cobertura, ¿sale? Como así como se los estoy dejando, está como tejido por toda esta fibrina y deja atrapado a todos estos. Son tan pequeñitas estos cuadritos entre uno y otro que ya aquí, ahora sí, el eritrocito ya no puede caber por aquí, ¿ok? Y entonces se hace esta como tipo malla para que precisamente los eritrocitos ya no se vean aquí, ya no se claven. Inclusive cuando nosotros nos cortamos en el exterior, ya había ciertos eritrocitos aquí atrapados también. Eso, nada más como dato curioso, hace que el trombo se vea rojo. Cuando nosotros nos cortamos, se vea coagulación. En nuestra coagulación se vea así como un tanto rojo, ¿sale? ¿Por qué digo esto? Porque entonces en las arterias de gran calibre, este tapón de fibrina no se forma así, o más bien este coágulo no se forma así, se ve un poquito más gris. ¿Por qué? Porque como es una velocidad más rápida y más fuerte de los mismos eritrocitos, pues entonces no se quedan atrapados estos eritrocitos como les estoy demostrando en este apartado. Si no se quedan atrapados, se ve un tono un poquito más gris. Esto sobre todo en las carótidas y en todas esas de gran calibre, ¿ok? Pero en estas que son superficiales, como se quedan atrapados estos eritrocitos, pues se ve el coágulo un poquito más rojizo, ¿ok? Esa es la diferencia entre una y otra de las moléculas. Digo, perdón, de los tapones de estos coágulos que se formaron. Entonces les había dicho que esta de aquí se conoce como fibrina, porque acuérdense que ya les había dicho que se estaba haciendo el tapón del coágulo, ¿ok? Estas plaquetas que ya fueron activadas también ayudan a activar factores de coagulación plasmáticos, que es a lo que vamos directamente, a la cascada de coagulación. Y esto lleva a la conversión de una proteína plasmática soluble conocida como fibrinógeno, ¿ok? En una proteína ya fibrosa y soluble que se llama fibrina, ¿ok? De aquí es de donde viene la fibrina. Hay sitios de unión sobre la membrana plasmática de las plaquetas para fibrinógeno y fibrina. Por eso aquí tienen sus pequeños sitios de acción para que llegue la fibrina y el fibrinógeno y que ayude a surcir este tapón, sale a generar esta red de las que les he venido hablando, para poder generar entonces ya el coágulo como tal, ¿ok? De modo que estas proteínas ayudan a unir las plaquetas entre sí y forman, como les digo, el mismo tapón. Y esta es la secuencia de coagulación que lleva a la formación de fibrina para ver entonces en las siguientes imágenes, ¿ok? Que ya para caer ahora sí de manera profunda en la cascada de coagulación, pero primero quería que entendieran este pequeño apartado de saber cómo se hace el coágulo. Una vez que ya sabemos cómo se hace el coágulo, entonces ahora vamos a ver los factores que desencadenan la cascada, factores tanto extrínsecos como intrínsecos y la vía común. Por eso, como les digo, en grandes rasgos tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca, que estas dos desembocan entonces en la vía común, ¿ok? Por eso se van a encontrar las tres vías como tal. Pero, bueno,
Una muestra de sangre que se deja en un tubo de ensayo se va a coagular sin la adición de químicos adicionales, como lo vemos de su lado izquierdo. Debido a que todos los componentes necesarios se encuentran presentes en la sangre, pues esta vía de coagulación se conoce entonces como la vía intrínseca. ¿Ok? Ya que todas las cosas que necesitamos, todos los componentes que necesitamos para coagular, están puestos simplemente en esta misma muestra. ¿Sale? Sin embargo, entonces los tejidos dañados liberan un químico que inicia un atajo, por así decirlo, ¿ok? Este atajo que se inicia, pues es la formación de fibrina. Y ya debido a que este químico no forma parte de la sangre, o sea, la fibrina como tal no forma parte de la sangre, pues más breve se conocerá, o se dice que es la vía extrínseca, ¿ok? Porque este atajo es para formar la fibrina. Pero recuerda que la fibrina no es como un componente como tal de la sangre, ¿ok? Entonces por eso se conoce a este como vía extrínseca. Y de aquí ya entonces se desemboca en estas dos principales vías que vemos aquí a continuación. En primer lugar tenemos a la vía extrínseca de su lado izquierdo y a la vía intrínseca en su lado derecho, ¿sale? Que ambas van a desembocar en una vía común. Ahorita vamos a ir viendo eso. Empecemos entonces con la vía intrínseca. Esta se inicia entonces por la exposición a superficies hidrofílicas in vitro, ¿ok? O sea, el ejemplo que les ponía ahorita con el vidrio del tubo de ensayo, ¿sale? Puede ser con eso o puede ser que se active con otras cargas negativas como el colágeno, ¿ok? Entonces aquí tenemos al vidrio y al colágeno principalmente, ¿ok? Y entonces esta vía de contacto va a activar a las proteínas plasmáticas ya llamado factor 7, ¿sale? Si se fijan, aquí está el factor 7 inactivo o dormidito y después llegan estos activadores como colágeno, el vidrio u otros factores así que tienen que ver con esto y automáticamente el factor se hace factor 7 activado tal cual. Este factor es una pregunta también de examen que muy normalmente o muy comúnmente se pregunta, valga la redundancia, y que es una enzima que digiere proteínas, ¿ok? Si es una enzima que digiere proteínas, entonces tiene esta característica de proteasa, ¿ok? Eso también es algo importante. Ya después tenemos el 7 activo que se va a encargar de despertar entonces al dormido que estaba aquí, a este factor 11, ¿sale? Como estaba dormido, el factor 7 empieza la cascada, como les digo, y activa al factor 11, ¿sale? Convirtiéndolo en un factor 11 activado, que a su vez activa otro factor de la coagulación, que activa a otro, que sería el 9, que se va a activar gracias al 9 activado, ¿sale? Los factores de coagulación, también para que les quede claro de dónde sale tanto número, nada más cabe mencionar que están enumerados en el orden de su descubrimiento y que esto nos refleja entonces una secuencia real numérica de estas reacciones. Eso es algo importante porque así ya no van a asociar el número, numéricamente hablando, con el número de reacción, ¿sale? Entonces nada más es para que sepan cuál fue descubierto primero y cuál fue descubierto después. ¿Queda claro? Nada más para eso. Bueno, tales pasos entonces dan como resultado, como ya les dije, este factor 9 activado que vemos aquí, que es en donde nos quedamos, dan por resultado la conversión de una glucoproteína inactiva llamada entonces protrombina. Porque si se fijan aquí ya, el factor 9 llega y activa a este de aquí, que es la vía común. ¿Por qué es la vía común? Porque tanto la vía extrínseca como la intrínseca finalmente terminan activando el factor 10 que estaba dormido en factor 10 activado, o sea, factor 10 despierto, ¿ok? Y aquí se le va a agregar otros complejos como el complejo 5, ¿ok? Este es un complejo, no es un factor, ya que el complejo 5 se conoce así porque tiene en su poción mágica factor 10 activado, tiene calcio y fosfolípidos. Estos últimos, estos fosfolípidos, son otorgados gracias a las plaquetas, ¿ok? Entonces, a la membrana plasmática
de las plaquetas, aquí es donde se va a presentar o va a haber presencia de estos fosfolípidos que agregan a todo este complejo. Y entonces este complejo 10 activado van a generar entonces esta activación de protrombina, ¿ok? Perdón por la palabra, se me trabó. Y esta enzima va a activar entonces finalmente, como lo indica esta flecha, a la trombina, ¿ok? La trombina convierte entonces la proteína soluble de la cual estábamos hablando anteriormente, el fibrinógeno lo va a convertir en fibrina. Y la fibrina, acuérdense que se va a entrelazar. Aquí nada más hay uno que otro, así como las rayitas que les había puesto en las otras diapositivas que forman el tapón de coagulación. Pero después entonces se forma un complejo, ¿ok? Que ya es la acumulación de varias moléculas de fibrina que forman este polímero de fibrina, ¿sale? Entonces eso también es importante que se quede claro, ¿va? Si se fijan, olvidé mencionar esta parte de aquí que es el complejo 8. El complejo 8 lo que hace es coayudar la activación del factor 9 al factor 10 activado, ¿ok? Es lo mismo como este complejo que trabaja aquí. Esta sería considerada una pregunta de examen y considero que esta también sería una posible pregunta de examen, que este complejo 8 activa aquí en la conversión de 10 activado, más bien del 10 activado, del 9 activado, perdón por confundirlos, del 9 activado al 10, al factor 10, para que se active a un factor 10 activado, ¿sale? Hablando de la vía intrínseca, ¿ok? Espero que eso sí les quede más claro que el agua, ¿va? Ahora sí, como les digo, ya cuando se hace este polímero de fibrina, pues entonces ahora sí se va a formar este coágulo, ¿va? Y entonces ya se forma por fin la red del tapón plaquetario. Esto hablando, otra vez lo vuelvo a recalcar, de la vía intrínseca. Ahora bien, dirijámonos a la vía extrínseca, ¿ok? Esta es una formación de coágulo iniciada por el factor tisular. A diferencia de la intrínseca que se activaba por colágeno, por vidrio o por otras situaciones, esta se activa por el factor tisular, el activador de factor tisular. Este no es otra cosa más que la tromboplastina, también conocida como factor 3. ¿Ok? Aquí se los voy a poner, factor 3 o tromboplastina. Porque así lo pueden encontrar en varios libros, tromboplastina. ¿Ok? Entonces ese es como el principal precursor de toda esta cascada que vemos aquí, que también pudiera ser una pregunta de examen. Una glucoproteína de membrana que se encuentra dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. De hecho, esta se encuentra tanto en la túnica media y en la túnica externa. Hablando de los vasos sanguíneos, acuérdense que tenemos una capa que es la adventicia y luego tenemos a la túnica, a la túnica media y tenemos a la túnica externa, ¿ok? Entonces, en estas dos capas se encuentra esta tromboplastina, ¿ok? O este factor tisular. Entonces, cuando hay un corte en este apartado, pues también sale a flote esta tromboplastina y empieza entonces la llamada hacia todos los factores o la cascada para empezar a hacer el coágulo. Cuando hay lesión de un vaso sanguíneo, pues como les digo, el factor tisular pues queda expuesto, ¿sale? Y entonces esta exposición activa a este factor 7 que se va a convertir entonces en un factor 7 activado. Y este factor 7 activado, ya por último, pues es muy fácil, ¿no? Como podemos ver, se activa en unión a este complejo, que es el complejo 7, ¿ok? Está fácil esta relación. Este factor 7 es un factor 7 que trae factor tisular, o sea, el de aquí, el que ya les había mencionado, trae un compuesto de calcio y trae un compuesto de fosfolípidos, también otorgados por las mismas plaquetas, ¿ok? Entonces, ya con esto, ya tenemos todo lo necesario o todo el complejo que va a ir directamente a la vía intrínseca que les he dicho, o a la vía común,
que activa el factor 10 en factor 10 activados, y que también aquí otra vez se vuelve a unir el complejo 5, como ya se los expliqué, y activa a la protrombina que andaba aquí nadando, la convierte en trombina. La trombina activa al fibrinógeno que se encontraba aquí en fibrina, y la fibrina, acuérdense que no es otra cosa más que las pequeñas hebras que van a ir a tapar, formando entonces la red completa de fibrina, que se llama o que es conocido como el polímero de fibrina. Y con eso básicamente queda entendido todo lo necesario, lo mínimo necesario para aprender la cascada de coagulación. Ya les expliqué que muy probablemente en los exámenes, se los voy a remarcar con amarillo, pienso yo, que pudiera ser aquí, primero que nada, la vía intrínseca como tal, activador de factor tisular. Esa sería como la primera pregunta de examen. Luego también, ¿cuál es el factor que interviene en la vía extrínseca? También puede ser el factor 7. ¿Cuál es el complejo que activa también en la vía extrínseca? Pues sería el factor 7 también. No creo que les pregunten estas cosas. Y en la vía intrínseca, ¿cuáles son los principales activadores? Que sería el colágeno, el vidrio y otros. Como ya se los había mencionado, y los factores que se intervienen en esta vía intrínseca sería el 7, el 11 y el 9. ¿Ok? Esas serían las preguntas más complejas que pueden hacer. Ya la vía común, todos desembocan, acuérdense, en el factor 10. ¿Sale? Que se hace factor 10 activado. Y bueno, pues ya esto que ya está bien facilito con los dibujitos que les puse anteriormente, que la protrombina se convierte en trombina, y la trombina activa al fibrinógeno para que le dé a la fibrina, ¿ok? Y ya de la fibrina, pues el polímero de fibrina. Generalmente no preguntan el polímero de fibrina, sino que entiendan ustedes cuál es la función correcta de la fibrina, que ya sabemos que es la de procesar, ahora sí con sus fibras, la red que va a sostener este coágulo, ¿sale? Entonces, creo que con esto ya podemos entender toda la situación que conlleva la coagulación. Rápido y sencillo, ¿sale? Espero que les haya quedado claro, y cualquier cosa, duda, comentario, me lo pueden hacer. No olviden darle like a este video y compartir, ¿sale? Vamos muy bien, entonces pues sigamos mejor para que yo me siga animando a subir este tipo de clases, ¿ok? Acuérdense que me pueden encontrar en Twitter como @Dr. Calaguaya. Eso también, por si quieren ahí también seguirme, o seguirme o preguntarme cualquier otro cuestionamiento, ¿sale? Bueno, por mi parte es todo, y que pasen una buena tarde, día o mañana o noche, depende de la hora que me estén viendo. Hasta luego.